Qué gusto tenerlos, ¿cómo están? Como siempre, un placer saludarlos, un saludo muy cordial a Santa Cruz de la Sierra, que nos sigue gracias a Cristal Televisión. Bueno, nosotros los días viernes, que este programa se emite los lunes en Santa Cruz, pero los días viernes acá nosotros tratamos todo aquello que está relacionado a las situaciones cotidianas desde una visión psicológica, emocional, sentimental, desde la psiquis humana, diremos, para no dejar a nuestro psiquiatra aparte, no solo desde la psicología, desde la psiquis humana. Y es ahí donde tenemos que aterrizar al final para entender cada uno de los razonamientos de los seres humanos. Analizamos lo que es un político, analizamos las situaciones sociales que se están generando en nuestro país, analizamos conductas, reacciones, tanto individuales como colectivas. Esa es la misión del psicólogo, del sociólogo y del psiquiatra también, entender al ser humano y tratar de, por lo menos, ayudar a que sobrelleve situaciones que en algún momento pueden considerarse dramáticas. El día de hoy doy la más cordial bienvenida, como siempre, a nuestro psiquiatra de cabecera, don Julio Bombacano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Querido Julius, ¿cómo estás? Bien, gracias, Vero. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, feliz. ¿Te siguen dando, ya no te dan agua, no te dan al final? No tengo idea. Lo que pasa es que dan un día sí, un día no. Un día no, sí. O en la noche no. Yo voy ahí al Alexander alguna vez que está cerca de tu... y no tiene agua. Claro. Entonces ya no se sabe. Pero me ha conmovido porque dicen que la solución es que vamos a tener 50% de agua hasta fin de año, entonces debe ser una solución, ¿no? Debe ser, además que han bombardeado las nubes y uf, no, bárbaro. Ya somos Jefe Carallovida. ¿Se acuerdan de Jefe Carallovida? Doy la más querida bienvenida también a un amigo que mucho tiempo no ha estado por una serie de actividades que ha tenido, que es Ramiro Balda. Él es psicólogo cognitivo comportamental. Mi querido Ramiro. Ver, un gusto estar aquí, Julio. Pucha, de tiempo y realmente uno se renueva entrando al set y encontrándolos a ustedes. De lindo verte de nuevo, realmente positivo. El tema de hoy no es muy agradable. El tema de hoy vamos a tener que aterrizarlo porque todos los días vemos en las noticias niñas que están siendo violadas. 12 años, 13 años, 7 años. Es muy doloroso ver los varones actuando de una manera tan irracional, salvaje, no sé cómo llamarla, tan animal de repente, sin autocontrol, sin límites, abusando del más débil, que en este caso son niñas que inclusive quedan embarazadas y que la policía tiene que rebuscar hasta encontrar el origen y ahí encontramos un violador. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Empezaremos por hacer un diagnóstico social de por qué hemos llegado a estos niveles. Ayer veíamos imágenes sorprendentes de gente que había decidido en la comunidad negociarlo entre ellos y aquí nomás que se quede, cuando en realidad se trataba de una vida humana, de una niña violada. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? La pregunta te la lanzo a quemarropa un poquito. ¿Qué dices? Bueno, hay que considerar que cuando hablamos de niños, niñas, estamos en una categoría diagnóstica de parafilias. Una parafilia normalmente es cuando un individuo encuentra una satisfacción, una estimulación sexual, no precisamente con una persona del sexo opuesto, adulta, claro, adulta o de su propio sexo, en el caso homosexual. Parafilias, ¿qué quiere decir eso? Porque yo las conocía como pedofilias. La pedofilia es una de las parafilias. Una de las parafilias. Por eso, parafilia es la categoría que engloba todo. Por ejemplo, tenemos el exhibicionismo como una parafilia, el voyerismo como una parafilia. ¿Cómo definimos la parafilia? ¿Es una perversión? No, es más bien conseguir una estimulación sexual vía algo no tradicional, si tú quieres llamar así. El voyerista, claro, entiendo, este sujeto que observa para poder ¿ya? estimularse sexualmente. Y dentro de esta gran bolsa está la pedofilia, que así es referencia, donde hay criterios pero muy estrictos para hacer un diagnóstico de ese trastorno, porque sí lo es, por supuesto. Es un trastorno. Primero, tiene que haber una diferencia de edad entre el abusador y la víctima mayor a 5 años.
primero. Por ejemplo, si la niña o el niño tienen 10 años, por decir algo, el abusador tiene que haber tenido 15 o más años de edad. Y ya se lo puede considerar pedófilo. Sí, claro. Ya. Pero si tiene 15, era su chico, de repente, o su amiguito, Su o estaban amiguito, jugando. jugaban al doctor, no O sé la qué, mamá, papá. que es parte natural del desarrollo y la averiguación 5 sexual. años O más. o más, ok. Y un segundo criterio que siempre tiene que ser púberes o prepúberes los abusados. Es decir, tienen que ser niños o niñas, para ponerlo más simple. Púberes, se considera puber a quien tiene menos de 11 años. La pubertad arranca a los 11 años, ¿sí? 11, 12. 11 años, 12 años. Tienen que ser menores a esa Claro, edad. para hacerlo más simple, en el caso de las mujeres que no hayan tenido su menstruación todavía y que no estén desarrollando ya un cuerpo de mujer. Por eso se habla de pedofilia con niños. Y esos dos criterios tienen que ser súper estrictos, es decir, la diferencia de edad y que estemos hablando de niños, niñas. Bueno, pero por ahí hay una niña que ha tenido su menstruación a los 9 años y que ha desarrollado, porque ahora hay una creciente diferencia entre lo que antes era y es ahora. Sí. Antes la mujer desarrollaba a los 12, 13 años, o le iniciaba su menarquia, ¿no es cierto? Menarca, bueno. Ahora hay niñas de 9, 10 años que ya han tenido su primera menstruación. La pregunta es, ¿esas niñas están en categoría ya de púberes, pero si las abusan, ese hombre no es pedófilo? Exacto, no es. El criterio absoluto es que no se haya producido la primera menstruación, claro. Porque hay que hacer una diferencia precisa, y estamos hablando de abuso deshonesto o violación a niños, niñas. Okay. Y tienes que ser niño o niña en el criterio. En este caso se ha visto niñas de 12 años embarazadas, de 13 años embarazadas, que han sido violadas, ¿no es cierto? Claro, violación es otra categoría. Ahí ya no involucra edad, puede darse a cualquier edad, pero hay que hacer la diferencia por el contenido del programa de hoy, de si hablamos de niños, niñas o de violaciones en general. Te agradezco mucho porque me has ayudado a entender y contextualizar, a poder ver los límites, porque cada una de estas acciones tiene un límite, ¿no es cierto? ¿Hasta qué edad? ¿Cómo se lo puede considerar? Nuevamente voy ahora a la misma pregunta con la que había arrancado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta sociedad? ¿O siempre se dio y solo ahora se la está, no sé, exagerando, informando, multiplicando? Socialmente tenemos que hablar de criterios, aunque no nos guste la palabra, de criterios normales y anormales. Sí. La sociedad ha estructurado en los últimos siglos criterios de normalidad que hacen al comportamiento del adulto, ¿sí? Y el contexto de la sexualidad tiene ciertas normas, ciertos criterios de normalidad. A ver, si hablamos de un adulto que tiene deseo sexual, su orientación del placer es hacia una mujer adulta o es una mujer que puede tener sus propias decisiones legalmente, etcétera, etcétera. Eso es normal. Estamos hablando de un criterio de normalidad. Ya, aunque muchos psicólogos no están de acuerdo con eso, ¿no? De normal a normal. Sí, pero socialmente tenemos que normalizar, porque de otra manera damos vía libre a que, como no me gusta la normalidad, entonces damos vía libre a que la gente haga lo que le venga en gana, digamos, ¿no? Clínicamente sí, lo normal y lo anormal es bien subjetivo, pero socialmente tenemos que poner pautas bien rígidas en cuanto a la normalidad, porque cuando la sociedad se va de la curva de la normalidad y va saliendo a criterios que aparentemente no son criterios de normalidad social, entonces ahí hablamos de delitos y hablamos de daño de una persona que tiene poder, de una persona que tiene capacidad de decisión, que tiene capacidad de ser autónomo y de tomar ciertas decisiones y que está dañando a otra persona, que probablemente, y sí es cierto, por la calidad y cualidad de su vida, no tiene la capacidad de tomar decisiones y se la considera una persona frágil en desarrollo. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué desata esto en la sociedad? Te formulo la misma pregunta. ¿Por qué se está dando o siempre se dio? Acá hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta. Socialmente se está llegando, si se dan cuenta, a través de los medios de comunicación, a través de varios patrones sociales y culturales, a una erotización de la niña y del niño, ¿no?
el adulto es cierto, se está erotizando, se está dando un contexto de mujer a la niña y un contexto de hombre, digamos, de varón adulto al niño. Entonces, por ejemplo, hay concursos de belleza de Miss Chiquitita, por ejemplo, que había algún tiempo atrás, ¿no? ¿Has visto la ropa de las niñas? Claro, entonces las visten y las producen, si es que vale el término, como una mujer adulta, correcto, resaltando características sexuales secundarias que todavía no tiene, crecimiento de los senos, ensanchamiento de las caderas, pero van resaltando y eso va haciendo que la sociedad erotice a los niños y a las niñas. Totalmente. A partir de ahí, el adulto que visualiza eso, obviamente hay ciertos adultos que no están dentro del patrón de normalidad, sino que seguramente tienen ciertas alteraciones y trastornos que van percibiendo eso como viable, como deseable y además como factible, digamos, ¿no? Ok, me queda clarísimo porque además esta ha sido una lucha que hemos emprendido muchos medios de comunicación, muchas mujeres activistas para decir no a la erotización de las criaturas. Ahora, cuando vas a comprar ropa para bebé, no es la ropita que antes nos ponían como de un bebé, sino es ropa de una mujer, hasta de leopardo, con encajes, cosas que jamás en la vida hubiéramos visto antes. Ni qué decir de niñas de 4 o 5 años, están vestidas como pequeñas mujercitas. Los concursos y todo aquello muestran criaturas con inclusive movimientos erotizantes, se puede decir, sensuales. Como una criatura puede tener movimientos sensuales, pero las madres las estimulan, las motivan, les enseñan aquello. Y claro, debe haber varones que no tienen el chip muy bien puesto. ¿Qué sucede con el cerebro de estos hombres? Hay una serie de alteraciones, cuando hablamos ya de trastornos, por supuesto. Me gusta la aproximación del Ramiro, porque no puedes entender esto si no es en un contexto de psicología o de psiquiatría social. Cierto. Porque al final del día son patrones, conductas que responden o no a lo esperable en una sociedad en un momento dado, ¿verdad? Por decirte algo, en el oriente boliviano el desarrollo de las mujeres y hombres en general es mucho más temprano que en comparación al desarrollo en Occidente, de todas las cualidades y atributos físicos que hacen a la mujer o al hombre, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿qué está pasando con estos hombres? Tienes que fijarte que se trata de una relación de poder absolutamente, porque estamos hablando de un abuso, sin duda, en este caso sexual, pero abuso al fin del día, seguro, donde yo estoy viendo a esa niña o a ese niño, porque la incidencia de casos desgraciadamente. Sí. Solo que eso lo mantiene muchísimo más en reserva a nivel social, ¿verdad? Sin duda. El nivel de abuso de ese niño o niña lo estoy haciendo desde mi poder, decía, es decir, voy a utilizar a ese niño o niña como un objeto, tengo que desubjetivizarlo, si vale el término, despersonalizarlo, para poder hacer el acto ya sea sexual o de la naturaleza que fuera. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, tengo que tener también mi propia historia personal, claro que sí, llámese una personalidad antisocial, psicopática por un lado, una parafilia, como había dicho hace un momento, donde el objeto, las parafilias del sadismo, por ejemplo, etcétera, el objeto van a ser los niños. Pero sí, algo me está pasando en la cabeza, es el tema de fondo. No está bien. Ahora, no, absolutamente. Cometemos, o sea, así funciona nuestra sociedad. Lo detienen, lo sancionan, a veces la comunidad lo golpea, qué sé yo, cuando es en las provincias, ¿no? Toman una decisión, negocian económicamente, puede que la comunidad lo destierre, puede que no, puede que continúe como parte de la comunidad. Acá en la sociedad urbana se lo detiene, a veces se lo sanciona y se lo apresa, otras veces se lo suelta, como ha sucedido y ha generado terribles escándalos estos días. La pregunta es, nunca se aborda el conflicto. Se encuentra la solución, se trabajará, tal vez no lo sabemos, con la persona víctima, pero con el sujeto jamás, se lo encierra y con eso ha solucionado la sociedad. Claro, lo que pasa es que vivimos en una sociedad que resuelve sus problemas cerrando a la gente en rejas, ¿no? Sí. Así pasa con las
patologías psiquiátricas, donde es mejor que el loco esté adentro que esté con nosotros afuera. Pero el origen de esta patología es pues social, ¿no? Si bien hay características individuales que hacen que una persona tome una decisión de tomar como objeto sexual a una niña o a un niño y actúe al respecto y vulnere un derecho y cometa un delito, etcétera, es una decisión individual, ¿sí? Porque además que la prevalencia, digamos, de abusadores, etcétera, es alta, pero si comparamos con el globo o con la masa grande de gente, tampoco es tan alta, ¿sí? Debe ser tan similar como gente que tiene alguna patología psiquiátrica, etcétera, diferente. Pero lo que tenemos que abordar aquí es el origen, de dónde viene, por qué es que la sociedad genera patologías. ¿Por qué crees? ¿Sí? Genera patologías. Dime. Básicamente porque en la sociedad no hay una estructura de valores que se transmita sosteniblemente, ¿sí? Los padres, y madres, etcétera, hacemos coyunturalmente ciertos ajustes y parchamos la educación de nuestros hijos. Ya. Por ahí vamos mal, ¿sí? No hay un patrón conductual de decir, ok, voy a educar a mi hijo o a mi hija de esta manera, voy a transmitir valores, y no hay instituciones como la escuela, etcétera, que vayan coadyuvando. Que sean coherentes, exacto, ¿no? Entonces nos vamos desde la violencia hacia los hijos y a las hijas porque lo pegas o le destrozas la cara porque les robó un pan o lo que sea, o nos vamos a la permisividad exagerada. Absoluta, sí. Entonces no estamos yendo como sociedad encauzando la educación de los niños y de las niñas. Seguramente que si hacemos un cambio radical desde las bases sociales, seguramente que no se va a erotizar a niños y niñas, y seguramente que las nuevas generaciones van a producir, si es que vale el término, adultos que puedan reducir el riesgo de tener una patología, una parafilia. ¿Era mejor antes? Etcétera. ¿Funcionaba mejor antes? Con esas estructuras que las hemos vivido, padres muy duros, con principios y valores muy cerrados, ¿era mejor antes? No, porque es como si hubieras contenido la bomba bajo tierra, ¿no? Pero como ahora la sociedad está abriendo sus puertas a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces la bomba está saliendo a flote y ahí estamos viendo incremento de la violencia, el consumo de drogas, violaciones, etcétera, etcétera. Entonces no estamos pudiendo contener eso que está explotando a nivel social, ¿no? Entonces es un punto de inflexión social que definitivamente nosotros tenemos que tomar conciencia y acción, ¿no? ¿Coincides? Sí. ¿Algún otro argumento más que podríamos aumentar a todo este diagnóstico, en todo caso, que está haciendo Ramiro? Claro, lo que pasa es que tienes que ponerlo en contexto, Vero. Ajá. Seguramente desde hace miles de años la situación es la misma. Ya. Lo que pasa es que no podemos ser inocentes, románticos, idealistas. La sociedad no es perfecta. Ya. No es perfecta. Es decir, esto son desviaciones estándar que son esperables en cualquier tipo de sociedad. Dentro de la campana de Gauss, si quieres, eso sería lo normal, comillas, como decía el Ramiro. Pero tenemos la desviación estándar, ¿verdad? Ese 5% a cada lado. Y se ha dado por años de años de años. Lo que sucede es que las sociedades tienen que ir encontrando mecanismos, creo yo, no solo para prevenir, sino también para reparar los daños que se han dado. Claro. A los pedófilos, a los psicópatas, a los depredadores, por supuesto que a la jaula, eso no tiene discusión, pero eso no resuelve el problema, resuelve una parte del problema. Pero hasta jaulas hay distintos tipos de jaula, ¿no? No lo puedes poner junto con el, no sé, con el que no ha pagado pensión, será pues en una jaula. Alta seguridad, cadena perpetua y listo, se acabó. Y además tratamiento, ¿no? Porque al fin y al cabo, al fondo son aunque tú siempre has dicho que el sociópata ya no tiene solución, ¿no es cierto? No, no tiene solución. No tiene solución. Y el Estado no va a estar malgastando recursos en algo que no tiene solución. Por eso los llama antisociales. O sea, son los depredadores de la sociedad. No encajan en una sociedad. No encajan, listo. Por eso es que hay que marginarlos. Sí. Uy, lo terrible es pues que aquí los llevamos a San Pedro y en San Pedro están los hijitos del otro señor que ha entrado por, no sé, pensiones, y ahora su madre se los ha dejado ahí a sus hijos, el señor está cuidando. Creo que es peor. Es peor. ¿Sabes qué pasa? Es un asunto aritmético. Yo no entiendo, no sé si ustedes lo han pensado. A ver.
todos los días vemos, ¿no? En la televisión, escuchamos en la radio, lo han detenido a tal, lo han llevado a Palmasol, a San Pedro, lo que sea. Falla, ¿no? Porque si cada día entran 10 y las cárceles siguen del mismo tamaño, no entiendo. Exacto, la lógica. Me imagino que deben salir por la puerta de atrás rapidito, ¿no? Porque si no, ¿cómo encajarán, no? Es bien raro. Razón, porque ¿cuántos entran y cuántos salen? No sabemos cuántos salen, ¿no es cierto? Es decir, es algo que es ilógico desde todo punto de vista. Vamos a hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos.